La postura, evidentemente, como director de la clínica, te la voy a dar porque dentro de la misma clínica hay distintas opiniones dentro del personal y dentro de los mismos médicos y dentro de todo el equipo de salud. Yo en primera medida veo bien que se debata este problema. O sea, el aborto es un tema, o la interrupción del embarazo lleva miles de años y evidentemente se lo hacen y entonces no se puede tapar las manos con el sol. Me parece bárbaro que la sociedad lo debata, que en democracia se planteen todas las posturas. De ahí uno podrá estar a favor o en contra o buscar un perfeccionamiento de la ley que ya existía, pero evidentemente lo veo bien y que obviamente están todos los sectores representados en el Congreso. No me parece que esté bien posturas extremistas de ambos lados, es decir, de tanto de penalizar quienes se lo hacen como si fueran delincuentes o asesinos. Tampoco me parece bien los que promueven el aborto como si la vida no fuera nada. Si en la disyuntiva blanco-negro como se está planteando hoy, obviamente que por mi formación médica y por totalmente reconocer que la vida comienza desde la concepción de la unión del óvulo con el espermatozoide y a partir de ahí evidentemente y está probado científicamente que hay una nueva vida y que si no interrumpís esa vida o ese proceso va a llegar a ser un ser humano y va a dar una vida hasta podría decirse ejemplar o no. En ese sentido estaría totalmente en desacuerdo con que existe una ley en esa disyuntiva tan blanco-negro de legalización del aborto, es decir, como quien dice, permitir que cualquiera se lo haga bajo inclusive con la protección del Estado e inclusive con la gratuidad del Estado, que yo de ese punto de vista estoy totalmente, es decir, para terminar el concepto estaría en desacuerdo con la legalización del aborto, como para, si me llevas a un punto de blanco-negro. Evidentemente el problema es mucho más complejo que sí o no, y de hecho vos viste lo que pasó en el Congreso y cómo se discute la sociedad. Prácticamente hay una paridad matemática o una paridad del punto que vos lo mires hasta religioso, hasta ético, moral. Está dividida la sociedad por este tema. Entonces sería muy soberbio alguien que diga esto o aquello, ¿no es cierto? Pero bueno, la situación está planteada así. Ahora yo estoy más preocupado, o sea, creo que hay otro aspecto también importante. Creo que realmente se exageran la cantidad, me parece, porque no hay estadística de cuántos abortos se hacen, y están quienes los minimizan también. Digo que no hay estadística porque ni siquiera en nuestro país hay estadísticas sobre enfermedades, sobre cáncer, sobre problemas cardiovasculares, menos va a haber sobre algo que es ilegal en este momento, o clandestino que se hace. Desde el punto de vista médico, como médico, nosotros pienso que va contra nuestro principio de formación, que es, nosotros nos hemos formado para tratar de curar, tratar de prolongar la vida, de dar una mejor calidad de vida. Entonces, interrumpir la vida es algo que no estamos formados, ni éticamente ni profesionalmente. Lo mismo pienso que ocurriría con la eutanasia, porque está en el mismo orden, y creo que la eutanasia sería mucho más aceptable que el aborto, porque la eutanasia, quien lo decide, es una persona mayor, bajo su propia responsabilidad y bajo su propia vida, y sin embargo no está legalizado, y sin embargo está penado, y inclusive está penado si un médico lo hace. Entonces, es como que hemos ido más allá de lo que actualmente se le permite o los médicos estamos permitidos hacerlo. No te olvides que hasta hace 15 años no existía, 10, 15 años no recuerdo,
no estaba permitida ni siquiera la vasectomía, ni siquiera la ligadura de trompas, como métodos porque se consideraba también que eso iba en contra de la vida potencial. Imagínate, o sea, lo que hemos evolucionado en cuanto a la discusión. Entonces yo creo que hay cosas que lamentablemente, ¿qué pienso que ocurre? Ya entrando creo que en otro terreno, en la faz personal de alguien, porque todo esto siempre hay que juzgarlo, me parece a mí, o analizarlo en lo personal. Cuando uno lo analiza como sociedad o lo analiza como Estado, yo creo que yo veo mal que el Estado se tenga que hacer cargo de la interrupción del embarazo o del aborto, porque no es una enfermedad. O sea, en el peor de los casos, o en el mejor que esto se apruebe, yo estoy totalmente en desacuerdo con la gratuidad. Porque en el peor de que si alguien toma esa decisión individual, ¿por qué el Estado se tiene que hacer cargo de algo que es, si se quiere, tu propia responsabilidad? Entonces, en ese sentido, totalmente en desacuerdo de la gratuidad y también de la obligatoriedad del Estado, porque yo creo que más pasa por la fase individual, que sí me parece que el Estado debe proteger a aquellas personas que toman la decisión y no juzgarla entre paréntesis como delincuentes o como asesinas, porque yo creo que la que toma una decisión así, o los que toman una decisión así, evidentemente se encuentran en un gran aprieto por la razón que sea, y se encuentran en este aprieto, que es interrumpir una vida que es propia, que evidentemente nadie se me ocurra que no la quiera tener, pero evidentemente ocurre y por alguna razón se toma esa decisión. Y por otro lado se encuentra con la disyuntiva de no querer traer a alguien al mundo, o en su defecto traer a alguien al mundo en el cual vos no estás preparado para cuidarlo, criarlo, o lo que vos deseaste para traer al mundo. Y creo que traer a alguien al mundo es una cosa seria. Entonces, ¿pero qué pasa? Las clínicas no hacemos los abortos clandestinos. Las clínicas siempre se hicieron los abortos terapéuticos, que serían aquellos embarazos que no llegaron a término, o con feto muerto, retenido, o huevos que se interrumpieron por distintos factores hormonales, psicológicos. Se prueba con una ecografía que no hay vida y se interrumpe el embarazo, se produce el legrado porque ya hay una muerte previa. Entonces, eso se llama legrado terapéutico. Las clínicas eso lo contemplan y se hace habitualmente. No se hace habitualmente. Porque nosotros, justamente te quería decir, nosotros en CEREM, del año 2000 a la fecha, yo le pedí las estadísticas a las chicas de cuántos legrados terapéuticos se hicieron, y se hicieron 8. Y legrados diagnósticos se hicieron 20. Evidentemente, estos abortos se hacen en lugares que prácticamente no están permitidos. ¿Y quiénes los hacen? Probablemente lo hacen gente que no está preparada, o algunos médicos, pero que fueron aprendiendo por distintas situaciones que se encontraron en la vida para aprenderlo. Pero nosotros como médicos no tenemos una formación. La facultad no nos enseña a hacer un legrado terapéutico, ni siquiera un legrado terapéutico, porque los únicos que lo aprenden son los ginecólogos. Entonces, cualquier médico, eso se vamos a obligar a los médicos, no, los médicos no sabemos hacer esto, ¿me entendés? Entonces, lo único que tienen una formación académica o formativa para hacerlo son los ginecólogos. Y ahí tenés que ver, entonces, inclusive los ginecólogos, qué ginecólogo quiere hacerlo y qué no, y qué institución, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es lo que nos pasaría acá en CEREM?